También le informamos que el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la producción nacional en abril registró un incremento de 5,28% por resultados favorables en sectores como el agropecuario, pesca, manufactura, electricidad, gas, agua, construcción, telecomunicaciones, servicios prestados a empresas y administración pública. El INEI también publicó datos sobre el empleo en Lima Metropolitana, que señala que en los meses de marzo, abril y mayo, la población ocupada en la ciudad capital aumentó 4,7% respecto al mismo periodo en el año 2023. Además, la tasa de desempleo fue del 7,2%. Precisamente sobre este tema vamos a ahondar con David Tuesta, economista, quien está con nosotros. Muy buenos días. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Encantado. Coméntenos, ¿qué significa estas cifras macroeconómicas con las que nos hemos despertado el día sábado? 5,28 dentro del PBI, un incremento bastante importante. Sí, y ojalá sea un comportamiento de la economía que siga manteniéndose en el resto del año. Ojalá. Esto recoge de alguna manera un rebote estadístico, por supuesto, pero también hay algunas mejoras importantes en sectores productivos por el lado de la oferta, como algunos de los que se mencionaron previamente, ¿no? Esto hay que subrayar, para nada significa que las condiciones de los peruanos estén en situación óptima, para nada. Todavía venimos golpeados de un proceso recesivo bastante largo, uno de los más largos en nuestra historia económica que experimentamos el año pasado, pero sí nos da algunas luces de esperanza de lo que podría ser al menos el cumplimiento del objetivo que tiene el gobierno de cerrar el año con un crecimiento al 3%, y yo diría que se eleva incluso las posibilidades de que el crecimiento sea algo mayor a ese 3%, lo cual significa buenas noticias para todos los peruanos. Muchas veces las cifras macroeconómicas tardan en impactar en los bolsillos de los peruanos, digámoslo así. ¿En qué lapso de tiempo tal vez podríamos ver esto reflejado en la canasta básica familiar? Pongamos un ejemplo. Sí, a ver, con el tema económico hay que ser pacientes respecto a que uno pueda observar cambios significativos, sobre todo si estos crecimientos están alrededor del 3%. Recordemos, Perú hace 15 años crecía en promedio anualmente entre el 5 y 6%. Y por eso en ese periodo experimentamos claros descensos en las cifras de pobreza, que llevaron a ubicarse en niveles del 20% antes de la pandemia. Hoy la pobreza está al 30%. Creciendo a niveles de 3, vamos a demorar y a tardar mucho, probablemente 2 décadas, en llegar a ese 20% que teníamos antes. Por tanto, crecer al 3, por supuesto que es mejor a estar en recesión como el año pasado, pero se requieren cambios o reformas que aún no se han realizado y que después estamos esperando, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, que significa una mayor promoción a la inversión privada. Respecto a estas cifras, el incremento del PBI en 5,8, se ha destacado mucho el crecimiento del sector verde. Hablamos de agropecuario, sector agropecuario, pesca, manufactura. Si bien no recuerdo, a fines de año se hablaba de un fenómeno del niño, un fenómeno del niño costero. Vamos a retomar dentro de los próximos minutos la comunicación, pero vamos a ir un corte, pero regresamos con mucho más en Noticias Tarde. Le informamos que la Secretaría General de la Presidencia de la República negó haber incurrido en gastos indebidos en la adquisición de productos cárnicos. Detalló en un comunicado que el 20 de mayo se autorizó la compra de productos cárnicos tales como chuleta de cerdo, menudencias de res y de aves y de carne de cordero y de cuy. El valor establecido para esta adquisición fue de 121.335 soles. Sin embargo, en el contrato pagaron 107.790 soles. Esto señala, generó un ahorro para el Estado de 13.545 soles. Agregó que tal contratación en específico beneficia exclusivamente a 525 servidores civiles, personal militar y policial de la Presidencia que desayuna, almuerza y cena.